Un saludo a todos, gracias por estar aquí hoy. Es una bendición siempre que nos congregamos, nos reunimos y comenzamos a caminar a través de la Escritura, porque la palabra de Dios es una lámpara para nuestra vida, para nuestros pies. En el mundo es un mundo de oscuridad, pero la lámpara, que es la palabra de Dios, es la que nos guía para ir llegando y alcanzando aquellos propósitos que tenemos nosotros en la vida. De esa forma vamos actuando, vamos relacionándonos de una forma correcta con todos aquellos que nos rodean. De esa manera empezamos a disfrutar la vida abundante que Dios nos da. Así que es importante la palabra, claro que es sumamente importante, ¿verdad? Importante porque al ponerla en práctica comienza a manifestarse el fruto o los propósitos o el cumplimiento de aquello para lo cual Dios nos ha dado su verdad. Así que gracias por hoy acompañarnos y vamos a caminar una vez más en la Escritura. Vamos a orar y a poner todo en las manos del Señor y pedirle, ¿verdad?, que Él nos ayude, que grabe en nuestra mente, en nuestro corazón su verdad. Bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Cierra sus ojos y vamos a orar hoy. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Cierra sus ojos. Padre, queremos darte muchísimas gracias. De muchas maneras te has manifestado a nuestra vida. Cada día, Señor, vemos esa mano poderosa que tú has extendido y extiendes a cada instante para alentarnos, animarnos, sostenernos, impulsarnos, para que podamos, Señor, caminar y disfrutar la vida que tú nos das. Muchas gracias, Señor. Queremos que recibas honra, gloria, alabanza, gratitud de nuestro corazón, porque tú eres el único digno del honor y de la gloria. Gracias, Señor. Todo el honor, toda la gloria es para ti, Señor. Tú eres el Dios de toda bondad. Así que, Señor, se cumpla tu propósito por el cual nos permite, Señor, comunicarnos a través de este medio que es la Internet. Gracias por estar aquí y, Señor, nos disponemos con todo nuestro corazón a recibir lo que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Muy bien, todos son bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a entrar a la Escritura, recordando un poquito, ¿verdad? Hablamos de la historia, de cómo Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel empieza a caminar y es un pueblo especial en la historia. Sobrevivió a pesar de todas sus penurias, era lo que decíamos, y sigue ocupando un lugar importante en el concierto de las naciones como un pueblo peculiar, ¿verdad? Su participación obedeció, ¿verdad? O obedece a la revelación que Dios hizo de sí en este pueblo como el pueblo elegido e instrumentado de Dios en la historia. Propósito que no siempre pudo cumplir, hasta el punto en que Dios tuvo que formar un nuevo pueblo en Cristo para que se cumpliera este propósito. Muy bien. Ur de los Caldeos, la ciudad de Ur de los Caldeos, Mesopotamia, es el lugar de donde procede el personaje de cuya descendencia se forma el pueblo de Israel. Esto es lo que habíamos comentado. Los pueblos que han surgido en Mesopotamia se caracterizan por la adoración a los astros. La ciudad de Ur era el centro del culto del dios lunar Sin. Los dioses astrológicos eran adorados en templos denominados Sigurat, ¿verdad? Muy bien, pues de ahí empezamos a ver a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Y después vimos esa formación del pueblo. Recuerde usted que salieron alrededor de 2 millones de personas, 600,000 gentes más todos los extranjeros, ¿verdad? Que salieron juntamente con ellos, alrededor de 2 millones de personas que salen rumbo al desierto, ¿verdad? Un pueblo, una chusma de gente, vaya, ¿verdad? Que van caminando buscando la libertad y alejarse de Egipto, que es quien los ha esclavizado, y de esa manera van ellos escapando, dirigiéndose hacia el desierto. Y en ese momento, claro, Dios, ¿verdad?, da forma a un pueblo, hace una nación de esta chusma que sale, y al poner normas, reglas, disciplinas, leyes, ¿verdad?, para que cumpliendo con ellas pudiese haber una figura de autoridad dentro del pueblo, ¿verdad?, y de esta forma poder dirigir a la nación. Bueno, pues
Israel es liberado, Israel se va hacia el desierto y así es como recibe aquellos mandamientos de Dios ahí, ¿verdad? En el monte Sinaí. Ahí sube Moisés a la parte alta y Dios escribe con su dedo en tablas de piedra por los dos lados y se las entrega a Moisés. 10 mandamientos que son, podríamos decir, ¿verdad? La pauta, ¿verdad?, a seguir, a obedecer con la finalidad de poder ser bendecidos y conformarse como una nación. Así es que Dios se identifica y dice: yo soy el que te sacó de Egipto. Así es que la legislación por medio de Moisés establecía la relación del pueblo con Dios. También establece la relación con el semejante y otras indicaciones no menos importantes que se encuentran en el Pentateuco. Durante la larga permanencia de Moisés sobre el monte Sinaí, donde recibió las 2 tablas de la ley, tuvo lugar la primera desviación religiosa. El pueblo persuadió a Aarón de fabricar con sus ornamentos, ¿verdad? Aquellos lunetas que tenían las mujeres y todo ello. Bueno, pues las juntan y las meten a fundir y hacen un becerro de oro para que ese fuese su Dios, ya que Moisés había subido a la parte alta y no descendía. ¿Qué le pasaría? ¿Quién sabe? Ellos no saben qué sucedió ahí en ese lugar. Pareciera que el pueblo consideraba que el invisible e inmaterial Jehová resultaba demasiado trascendente. Muy bien, bueno, pues entonces después vamos a ver, ¿verdad?, hoy Israel en la tierra de Canaán. Vamos a caminar un poquito a través de la escritura, ¿verdad? Desde el Sinaí, entonces, cuando reciben las tablas y todo, los israelitas se orientaron hacia Canaán, con la intención de pasar por Cades, número 10:29. Leamos ahí. Número 10:29 dice: entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Raguel, madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho: yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Se trataba de un camino casi recto. Es que en Cades Barnea había agua, ¿verdad? Y ellos casi trazan un camino recto. Ahí está esa agua en el desierto, un líquido vital en ese lugar. Y aquí hicieron un alto los israelitas viniendo desde Sinaí. Deuteronomio capítulo 1, versículo 19. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Desde Cades Barnea, Moisés envió a los exploradores a estudiar la tierra de Canaán, mostrando así la intención de comenzar al poco tiempo la penetración para la conquista. Aleluya. Números capítulo 13. Estaremos leyendo las citas, ¿verdad? O los capítulos de la palabra, porque vamos caminando viendo la historia escrita en la escritura, en la palabra de Dios, ¿verdad? Números capítulo número 13, vamos a ver. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefón; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de José; de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Nagbi, hijo de Bapsi; de la tribu de Gad, Jeuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte
o es débil, si es poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaba Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Farán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, lo que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Verso 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Los espías volvieron después de 40 días, contando maravillas de la fertilidad de la tierra que vieron, como también de la robustez de los habitantes y la fortificación de las ciudades. Estas noticias desalentaron al pueblo, porque 10 de los 12 espías afirmaron que no se podría realizar la conquista. Pero Caleb y Josué afirmaron que sería posible, porque Jehová estaba con ellos. Se procedió a la travesía del río Jordán con Josué en la misma forma en que se cruzó el Mar Rojo con Moisés. Dios quería demostrar al pueblo que acompañaba a Josué para la conquista en la misma forma en que había acompañado a Moisés. La columna del pueblo iba precedida por el arca, símbolo de la presencia de Dios. Esta arca era llevada por los sacerdotes. El pueblo cruzó el Jordán en seco. Las aguas se abrieron y cruzaron. El pueblo israelita entraba en la tierra de Canaán bajo el liderazgo de Josué. La civilización cananea era politeísta. Su dios más importante era Baal, dios poseedor y protector de un lugar, o de un episodio determinado, o de una cualidad especial. Una divinidad femenina siempre acompañaba a Baal. Esta diosa era para los cananeos la diosa del amor y la fecundidad en general, tanto agrícola como humana. Los dioses cananeos exigían sacrificios humanos, y sus cultos eran orgiásticos. Sus ritos
se desenvolvían en danzas frenéticas y gritos también descontrolados provocados por brebajes embriagadores. Jueces capítulo 9, verso 27. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Primera de Reyes, capítulo número 18, versículo 26 al versículo 28. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. E invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entretanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. A las artes sapienciales de refinada lascivia y a la voz de contagioso frenesí que eran empleados por aquellas personas sagradas, se debe en gran parte la fascinante seducción que ejercieron siempre los cultos cananeos, especialmente sobre los israelitas. La tierra de Canaán, la tierra prometida, estaba habitada por una serie de naciones como los amorreos, los jebuseos, los heteos, los heveos, los gergeseos, los pereceos, etc. Sus ciudades constituían las ciudades-estado, con una cultura religiosa particular, ya que cada ciudad tenía su propio Dios y su propio gobierno. Al introducirse Israel en la tierra de Canaán, precisamente tenía que entrar en guerra con estos pueblos. La primera ciudad conquistada fue Jericó, que fue completamente destruida. Estas guerras y conquistas, el cruce del Jordán, la experiencia en el desierto, el cruce del Mar Rojo, la liberación de Egipto, constituyen los factores que forman y dieron cohesión al pueblo de Israel bajo la dirección poderosa del Señor, ¿verdad? Así también como de sus líderes, Moisés y Josué. Todos estos factores marcaron a la nación. Sin estas experiencias, no se hubiese podido formar la nación de Israel, ¿verdad? La revelación de Dios o la formación espiritual religiosa del pueblo de Israel a través de la revelación que dio a los patriarcas. La mayor peculiaridad de Israel como nación no es su lenguaje, tampoco su raza o su geografía, sino la mayor peculiaridad de Israel es su concepción religiosa. Esta concepción religiosa se desprende de la revelación que Dios hizo de sí a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y Jacob. Esta revelación, en síntesis, consiste en la existencia de un solo Dios, ¿verdad? Un solo Dios espiritual y personal. Este Dios todopoderoso se relaciona con los hombres en obediencia y fe. Además, Dios hizo significativas promesas a los patriarcas, como la de dar un hijo a Abraham, siendo su esposa estéril. La formación de una gran nación de su descendencia, la provisión de la tierra de Canaán que se constituyó en la tierra prometida,
y la bendición a la humanidad por medio de su descendencia, esta última promesa constituía una promesa mesiánica. Además de los patriarcas, Moisés influyó poderosamente en la formación religiosa del pueblo de Israel. Dios se manifestó a Moisés en la tierra de Madián. Mientras pastoreaba, el Señor se le manifestó a través de una zarza que ardía. Escuchó una voz que decía: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le siguió diciendo que había visto la aflicción de su pueblo, ¿verdad? Que había oído su clamor, que había conocido sus angustias y que había descendido para librarlos de la mano de los egipcios, encomendándole la tarea de liberación a Moisés. Moisés quiso renunciar, pero después obedeció, constituyéndose de esta forma en el libertador y conductor, profeta y legislador de su pueblo. Moisés es el personaje más relevante del pueblo de Israel. Un hombre que conocía profundamente a Jehová e influyó más que ningún otro en la formación religiosa del pueblo de Israel. El significado de la palabra profeta, la actividad profética que era manifiesta en los líderes, presenta dos aspectos que tienen connotaciones similares, teniendo en cuenta los términos originales hebreo y griego. El hebreo da a entender que el profeta es uno que vierte o derrama las comunicaciones recibidas de Dios. Y el griego da la idea de uno que habla en lugar de otro. En este caso, habla en lugar de Dios. Un significado secundario de la profecía es el anuncio de los acontecimientos futuros en virtud de la inspiración recibida de Dios. Diferente de una conjetura feliz o de un oráculo vacío de acuerdo a nuestros videntes modernos. Muchas de las profecías que los profetas predijeron son acontecimientos predichos siglos antes, y su cumplimiento dependía de innumerables contingencias. Todas estas predicciones se cumplieron de una manera clara, de una manera evidente, especialmente las referentes al Mesías. Su nacimiento, el lugar mismo del mismo, su crucifixión, su muerte y resurrección, así también como la dispersión de los judíos por el mundo. Isaías 53 es una predicción notable que pareciera haber sido escrito por una persona que presenció la muerte de Jesús. Sin embargo, sabemos que este pasaje fue escrito siglos antes de que los hechos ocurrieran. Los profetas fueron hombres como Moisés, Elías, como Isaías, como Jeremías, como Juan el Bautista y algunos más. Hombres que estaban convencidos de su misión divina, que dejaron huellas profundas en la vida de la nación. Exhortaron al pueblo en el nombre de Dios. Lo exhortaron al cumplimiento del deber. Denunciaron el pecado con valentía.
llamaron al arrepentimiento y anunciaron el juicio de Dios. Y algunas veces fueron testigos oculares del cumplimiento de algunas de sus propias profecías, como en el caso de Jeremías y su anuncio de la destrucción de Jerusalén por los babilonios. Los profetas, más que ningún otro personaje de la historia hebrea, contribuyeron precisamente o poderosamente en la formación espiritual religiosa del pueblo de Israel. Existían escuelas de profetas. Estas escuelas que aparecieron en la época de Samuel, otro de los grandes profetas. Fueron establecidas en Ramá, establecidas también en Gilgal, en Betel y otros lugares. La escuela de profetas funcionaba bajo la dirección de un profeta anciano llamado padre o maestro. En la escuela de profetas, los jóvenes eran instruidos en la ley. Eran instruidos en la interpretación de la ley, en la música y la poesía sagrada. Pero también debemos reconocer que no siempre los profetas pasaban por estas escuelas. El don profético era un don de Dios y no siempre era resultado de estas escuelas, como justamente es el caso de Amós, que nos dice que Dios le llamó a actuar como profeta mientras cumplía sus tareas diarias, sin pasar por ninguna escuela especializada. El Mesías entre los hebreos era un salvador. Esta era la creencia mesiánica. Era un salvador y libertador a quien esperaban como el prometido por Dios a través de los profetas. En este Mesías esperado se conjugarían las atribuciones de rey, se conjugarían las atribuciones de profeta, de sacerdote y salvador. Salmo 45:7 nos dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y además ejercería su ministerio con toda la humanidad y particularmente con aquellos que le recibiesen como su Salvador. Los judíos conservaron fielmente las profecías, muchas de las cuales predecían a un Redentor que habría de sufrir y morir. Este siervo sufriente fue magistralmente profetizado y a la misma vez cumplido en Cristo Jesús, de acuerdo a lo anunciado en Isaías 53. Leamos este capítulo 53 de Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Los judíos, a pesar de su tormentosa historia, llena de invasiones, de guerras y deportaciones, mantuvieron en forma vigorosa la esperanza de la venida del Mesías. Lastimosamente, esperaron un Mesías con funciones políticas, con funciones militares, de acuerdo a los reyes de este mundo. Se opacó así en ellos la función profética salvadora. Esa función profética y salvadora del Mesías. De tal manera que cuando apareció el Mesías Jesucristo, la mayoría de las autoridades religiosas, así como la gente del pueblo, no pudieron percibir en él al Mesías. Y todo esto a pesar de la excelencia y majestuosidad de la persona de Jesús. Su mensaje, sus obras y señales. La esperanza mesiánica contribuyó grandemente en la formación espiritual religiosa del pueblo de Israel. De ahí, ellos entendieron el monoteísmo, que es otra particularidad en la historia hebrea. Este monoteísmo está anunciado en varias partes de las Sagradas Escrituras. Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Estas leyes dictaminadas por Dios. Éxodo 20, versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Número 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. 6. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Verso 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Verso 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Verso 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. Versículo 13. Verso 14. No cometerás adulterio. Versículo 15. No hurtarás. Versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Versículo 17.
No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, la profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Deuteronomio 6, versículo 1 al 5. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El politeísmo era la generalidad de los pueblos de la tierra. No fue fácil para el pueblo aceptar el monoteísmo, por eso fácilmente se inclinaban en pos de los dioses cananeos, babilónicos y egipcios. Dios no ha cambiado, mi amado hermano. Él es fuerte, poderoso, celoso. No podemos divagar en el pensamiento. Tenemos un solo Dios verdadero y eterno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el único Dios. Fuera de ahí no hay nadie más. Él es el creador de todas las cosas y se ha manifestado a nuestras vidas. Así es que permanezcamos fieles a Él. No cambiemos esos fundamentos por otros, por mentiras o engaño. Tenemos que permanecer en aquello que Él nos ha enseñado. Así que, mi amado hermano, dejamos aquí nuestro estudio. Que el Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Y gracias por estar aquí. La paz de Dios sea contigo. Amén.